Bien, entonces, para continuar con esto, lo que vamos a hacer es hacer que nuestro tanque se mueva correctamente sin colisionar. Mejor dicho, colisionando, pero no traspasando las áreas como las paredes y demás. Vamos a explicar primero por qué colisiona. Voy a borrar esto. Bien. El por qué colisiona es porque yo tengo un objeto. Vamos a dibujarlo con un componente más copado. Abajo. Que es el muro. Más allá de si está o no dividido por un montón de cosas. Bien. El tanque que nosotros estamos moviendo, cuando nosotros lo movemos con transform.position, lo que le estamos diciendo es en el siguiente frame trasladate X posiciones. Entonces, para el siguiente frame, el tipo está, por ejemplo, acá. Y en el siguiente frame, el tipo está acá. Y vamos a hacer más casos, así llegamos. Vamos con verde. Y en el siguiente frame yo le digo trasladate hasta acá. Bien, ¿qué pasa? Entre cada uno de esos frames, el componente transform, que es el que lo está moviendo, no chequea colisión. ¿Por qué? Porque el componente transform, ustedes no le dicen movete hacia allá, movete hacia allá o hacia allá. El componente transform lo que hace es trasladar el objeto y literalmente hace estos 4 dibujos. O sea que en el siguiente frame este deja de existir y pasa a estar en este frame. O sea que este deja, no sé si se puede borrar, sí, de existir y pasa a estar acá. Todo en el trayecto anterior, todo el trayecto intermedio, no se chequeó colisión. O sea, entre un frame y el otro se trasladó específicamente acá. ¿Qué pasó en el cuadro, en el último, donde se incrustó? Cuando el componente estaba acá, en el siguiente frame le dijimos movete, o mejor dicho, trasladate. Trasladate, digamos, sería la definición correcta. Entonces, lo que pasó ahí fue que obedeció, se trasladó hasta esta posición, pero ¿qué pasa? En esa posición la física se activó y dijo, estás colisionando, o sea, hay acá una colisión. Entonces lo que hace la física es literalmente empujar el objeto hacia arriba. Por ende, en el siguiente frame, el objeto estaría ahí. Entonces, yo tengo un frame en el cual veo que el objeto se incrusta. Y en el siguiente frame, la física empieza a hacer su trabajo tirando el objeto para arriba. Si el objeto se incrusta mucho, o sea, si el objeto se incrusta acá, como nos pasaba, la física lo va a empezar a empujar hacia arriba, pero no necesariamente lo hace en un frame, o 2, o 3. Se puede tomar su tiempo para empujarlo hacia arriba. Eso es configurable. Pero la idea de esto no es, bueno, hagamos que la física lo saque más rápido y no llegue a ver. No, la idea de esto es que no se traslade hasta ese punto, que no llegue hasta ahí. De hecho, si la física ya lo tiene controlado y yo lo muevo, la física de vuelta va a tomarse el trabajo de llevarlo hacia arriba. Entonces, la idea de usar un rigid body es el rigid body cuando mueve el objeto. De hecho, si ustedes lo ven que le ponen un rigid body con gravedad y lo dejan caer, van a ver que el objeto cae bien, no se incrusta. Eso es porque el rigid body, antes de trasladarlo desde esta posición a esta posición, el rigid body ya calcula que se va a incrustar. Entonces, en lugar de trasladarlo a esa posición, lo traslada directamente a la posición que corresponde, que es justo ahí. El rigid body usa el transform, lógicamente, para mover el objeto.
Lo que pasa que además de usar el transform, también calcula la colisión. Entonces, si sabe que se va a incrustar ahí, ya lo mete directamente en el lugar que corresponde. Eso hace ya de entrada el rigid body. Si yo lo sigo moviendo con un transform, voy a tener de vuelta una colisión que se va a dar acá. Y lo voy a incrustar y la física va a decir, bueno, te muevo el transform para afuera para que no esté colisionando ahí y va a quedar de nuevo con los bordes acá. Pero si yo lo vuelvo a mover, de vuelta se va a incrustar, acá se va a incrustar, va a volver a donde está, si lo vuelvo a mover se va a incrustar y es como que ese proceso se repite todo el tiempo. Pero si yo uso el rigid body y le digo al rigid body moveme este objeto hacia allá, el rigid body ya lo va a calcular y va a prevenir esta incrustación de acá. Ahora, la tarea de cómo hacemos eso. Vamos acá y lo que hacemos es, primero la parte de moverlo con el transform y demás, esto la comentamos. La otra la podemos dejar porque es simplemente ubicación de la imagen. Pero bien, vamos a necesitar un componente llamado, es el Rigid Body 2D que vamos a usar, le vamos a poner RB. RB sería la abreviación de Rigid Body. Podemos ponerle el nombre que ustedes quieran, pero Rigid Body. Por las dos. Bien, y vamos a obtener en el principio este componente. En el principio me refiero al método start, que es el que ya ejecuta Unity de entrada. Entonces acá hacemos rb igual a getComponent rigid body 2D. Es importante que sea 2D porque el rigid body solo es en 3D y tiene otra funcionalidad. Bien, entonces en esta línea de acá, cuando el tanque arranque, vamos a tener, cuando se cree, vamos a tener ya el componente rigid body ahí adentro. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para que se mueva? rb.transform, esto hace exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el componente rigid body tiene acceso al transform y al GameObject, pero es exactamente el mismo. Para que el rigid body lo mueva, necesito utilizar la variable velocity. La variable velocity del rigid body setea literalmente su velocidad. Acuérdense que, vamos a anotarlo ahí arriba, speed no es lo mismo que velocity. ¿Por qué? Porque speed es un escalar o un flotante y velocity es un vector. ¿Cuál es una diferencia puntual, aparte del tipo de dato? Es que velocity incluye la velocidad, incluye speed. Velocity es en realidad velocidad, pero es otro tipo de velocidad. ¿Qué pasa acá? Este velocity de acá, que es la variable que va a utilizar nuestro rigid body, ya va a incluir un speed en ese vector. Por ejemplo, vector 3.right. Esto le dice al objeto movete a la derecha. Ahora, vector 3.right es igual a, vamos a ponerlo acá, vector 3.right es igual a 1 en x, 0, 0. Entonces, como velocity ya incluye este speed de acá y la dirección, significa que esto va a ser lo que se va a trasladar. Esto significa que el componente, el rigid body, se va a trasladar
1 metro por segundo. O sea, cuando yo le digo tu velocidad es vector3.right, sabemos que vector3.right es 1, 0, 0, entonces le estoy diciendo movete a 1 metro por segundo. Fíjense que no uso delta time, tampoco hago esto. ¿Por qué? Porque no le quiero sumar velocidad frame a frame, le quiero decir movete a 1 metro por segundo. Entonces ahora le doy play y el objeto se debería mover a 1 metro por segundo. Bien, vamos acá de vuelta. Antes de hacer la prueba, cuando yo le diga al objeto mediante el controlador, apriete la tecla Sarasa, la que sea porque acá estoy pisando esa dirección. Aprieto la tecla W, el objeto va a entrar acá y va a moverse hacia la derecha. Si aprieto la tecla S, que se movía para abajo, también se va a mover hacia la derecha. Bien. Ahora aprieto la tecla y fíjense que se mueve. Si yo suelto la tecla, se sigue moviendo igual. Incluso si yo agarro esto de acá, lo saco y en el start, que sabemos que se ejecuta solo una vez, le digo movete a la derecha, se mueve a la derecha. Y fíjense que queda permanentemente moviéndose a la derecha. Esto es como si le dijeran a un vehículo o a un objeto cualquiera, lo empujaran, se va a mover mientras no tenga ningún tipo de resistencia. Entonces, como está, digamos, en el vacío, no hay nada que le diga detenete, no está rozando contra nada, el objeto se sigue moviendo y yo no necesito volver a darle la orden de movimiento. Ese es el por qué se sigue moviendo de manera indefinida. Vamos a hacer ese pequeño ajuste para que se mueva correctamente. Y es dirección por velocidad. O sea, el velocity, la variable velocity, como había dicho en otras ocasiones, siempre es igual a direction por speed. Eso es lo que determina la velocity final. Esto es hacia dónde se va a mover y esto es cuántos módulos se va a mover en esa dirección. Eso determina ese velocity. O sea, el velocity incluye la dirección y cuántos módulos se mueve en esa dirección. Vamos a probarlo ahora. Y tenemos al tipo moviéndose, creo que le había dejado 15 de dirección. Sí, vamos a dejarle 10. Al prefab, 10. Y tiene 10 de dirección. Si yo suelto la tecla, lógicamente se sigue moviendo por las razones que yo ya había explicado antes. Bien, ahora fíjense lo que pasa cuando colisiona. Esa rotación que se ve ahí es porque el tanque tiene la información de seguir moviéndose y es como que hay algo que lo está impidiendo. Pero en principio fíjense que no se incrusta. Más allá del collider no se incrusta más. Para evitar esa rotación, seleccionamos el tanque y en la parte del rigid body le tildamos, mejor dicho, frizar rotación. Esto significa, fíjense que cuando yo hago que el tanque vaya hacia abajo, literalmente el tanque está rotando para mirar hacia abajo. Esto no es que congela la rotación del transform. Lo que le dice es que el rigid body jamás puede rotar el objeto. Otro factor sí puede rotarlo, pero el rigid body, o sea, por un impulso físico, una colisión o lo que sea, no se va a poder dar una rotación. Eso es básicamente lo que le está indicando. Fíjense que ahí bajo y el tanque no rota.
Pero si yo no tuviera esta opción frisada, ahora la física sí podría rotar el tanque. Y queda rotando indefinidamente. Bien, entonces para eso le bloqueamos esa rotación. Y devolvemos ese cubo, esa caja ahí. Bien, perfecto. Ahora el tanque ya se mueve. Bien, ahora para el resto de las cosas, lo que vamos a hacer ahora es mover todo lo que corresponda con este rigid body para evitar este tipo de incrustación y demás, y usar la física para todo este tipo de procesos. Y vamos a ver cómo responde. Esta parte del video la termino acá para que quede como ejercicio, si lo quieren realizar. Yo ahora estoy apretando la tecla hacia abajo y el tanque va hacia abajo, pero si aprieto una vez cualquiera de las dos teclas, el tanque sigue su recorrido. Entonces les dejo a ustedes la tarea, esa mini tarea de hacer que el tanque solo avance cuando estoy tocando las teclas, y si la dejo de tocar, que deje de avanzar. Bien, en el siguiente video resuelvo ese ejercicio.